amigos? Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Vamos a ver un artículo sumamente importante que es en recién nacidos, cómo predecir el daño renal agudo mediante un score de estratificación desarrollado en la India. Muy interesante el estudio, publicado en el Pediatric Nephrology 2022, recién, y es la validación de este score, tomando en cuenta un grupo de derivación que ya había sido realizado anteriormente. Por lo tanto, este artículo es más que nada una reproducibilidad de lo que ellos mismos realizaron. Entonces se titula La validación de un score STARS neonatal para predecir daño renal agudo en recién nacidos dentro de los primeros 7 días de estancia hospitalaria. Obviamente que a pesar de una significativa morbilidad y mortalidad asociada a la lesión renal aguda, no existe un modelo de score estandarizado. Con el fin de hacer una herramienta de estratificación de riesgo de daño renal agudo en recién nacidos, se realizó un estudio de corte prospectivo multicéntrico al cual se le llamó grupo de derivación con una N de 763 niños en la India y se incluyó la puntuación STARS, que se deriva de cada uno de los centros de la India donde se realizó este estudio. Este modelo de puntuación se utilizó para predecir el riesgo de lesión renal aguda en los recién nacidos cuando ingresan a la UCI, y se obtuvo una sensibilidad del 92.8%, una especificidad del 87.4%, un valor predictivo positivo del 80.5% y un valor predictivo negativo del 90.5%, potencia de la prueba del 89.4%. El estudio fundamentalmente es reportar la validación de STAR Score en 740 neonatos en un estudio multicéntrico de manera prospectiva. Vean pues, entonces tenemos un estudio de base que es el estudio de derivación con lo que fue hecho el score, y un estudio de validación que es el que se hace en este estudio. La metodología, diseño de estudio prospectivo realizado en los recién nacidos en los centros de la UCI entre 2019 y 2020. Los criterios de inclusión son aquellos recién nacidos con menos de 28 días y que habían recibido datos de intravenoso entre las primeras 48 horas. Recién nacidos excluidos que fallecieran dentro de las primeras 48 horas, que requieren una cirugía de corazón o que no habían recibido terapia intravenosa desde los primeros días de su ingreso, las primeras 48 horas de su ingreso a la UCI. Se hizo un análisis estadístico, un modelo que predice la STARS, un modelo que predice aquí dentro de los primeros 7 días de ingreso a la UCI. Se desarrolló mediante una regresión logística múltiple con 3 variables continuas y 7 variables categóricas, calculando el riesgo después de 12 horas de haber ingresado a la unidad, y un rango de puntaje que va de 0 a 100 puntos, con un punto de corte de 31.5. El software Excel y SPSS 20, la normalidad de distribución de datos fue mediante probablemente Kolmogorov, y para valoración de variables no ajustadas continuas fue mediante Wilcoxon. Para variables categóricas, chi cuadrada o prueba exacta de Fisher. La comparación entre la corte y validación fue lo que se estudió, una comparación entre neonatos con AKI y no AKI, entre neonatos por abajo y por encima del punto de corte, entre incluidos y excluidos en el modelo. Riesgo de AKI que se reporta como riesgo relativo con intervalo de confianza del 95%, se reportó sensibilidad, especificidad y valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, así como curva mediante la curva ROC y una P significativa de menos 0.05. Aquí está cada uno de los puntajes. Por ejemplo, si recibió presión positiva en la sala de partos, 7 puntos. Si usaron neotrópicos, 17 puntos. Si usaron de fármacos nefrotóxicos, 11 puntos. Enfermedad cardíaca importante, 10 puntos. Muy bien, los resultados son los siguientes. Vemos aquellos pacientes con edad gestacional a entrar a la terapia intensiva en horas, que fueron 12 horas con 5 más menos 67, los que salieron aquí, en comparación a los que no salieron aquí fueron 30 horas. Apgar a los 5 minutos 7 versus 8 los que salieron aquí. En cuanto a las semanas de gestación, menor de 28 semanas de gestación fueron 6.4 los que
desarrollaron Aki versus 2% los que no desarrollaron Aki. En cuanto al peso, menor de 100 gramos, fueron 8.8% aquellos que tuvieron lesión renal aguda versus 1.6%. Una P significativa de 0.01 y con un riesgo relativo de 2.3 veces más la posibilidad de desarrollar Aki en aquellos pacientes que tenían menos de 1000 gramos de nacimiento. Cualquier evento alrededor del evento periparto en aquellos que desarrollaron Aki fue 2.4% versus 0.2 con un riesgo relativo de 2.6 y una P significativa. La administración de presión positiva al momento del nacimiento 24.5% versus 11.5%. Muy bien. En cuanto a la resucitación en terapia intensiva en el momento del nacimiento, 48.6% en aquellos que desarrollaron falla renal aguda y 33.9% de aquellos que no desarrollaron con una P significativa de 0.01 y un riesgo relativo de 1.49 con un intervalo de confianza del 95%. Soporte respiratorio en 82% en aquellos que desarrollaron Aki versus 62%, también la significancia estadística. Sepsis durante el ingreso de instancia en la terapia natal, 74 con Aki y 41.8 que no desarrollaron Aki. Y enfermedad cardíaca significativa, 35% desarrollaron Aki versus 18.2 que no desarrollaron Aki con una P significativa. Crisis convulsivas, el uso de aminoglucósidos también fue significativa, el uso de fluconazol, también así como las características como el gasto urinario también tuvieron significancia estadística, y la temperatura de esos pacientitos. Pasemos a la siguiente diapositiva, que es la continuación de la tabla número 2 de la asociación univariada de los pacientes que salieron Aki y no Aki en los primeros 7 días de estancia hospitalaria con una N de 744. La creatinina, obviamente, en los que salieron Aki 1.2 versus 0.7 los que no salieron falla renal. El sodio sérico 135 versus 132 con la P significativa. Potasio 5.2 versus 4.5 y el pH sérico de 7.3 en aquellos que salieron Aki versus 7.3 de los que no salieron Aki, una P significativa 0.01. Ven ustedes aquí en la tabla número 3, vemos perfectamente la habilidad predictiva del modelo START para la incidencia de falla renal aguda dentro de los primeros 7 días de la admisión en pacientes con el corte de validación y el corte de derivación. Para el corte de validación fue de 30.7% versus el corte de derivación 41.4%. Para el Aki, 30.4% desarrollaron Aki en el corte de validación versus 35.8% de los que no desarrollaron el corte de validación. Ahora, la sensibilidad en el corte de validación del score STARS fue del 82.5% versus 92% en el grupo de derivación, en el grupo de validación 82.1%. La especificidad en el grupo de validación fue de 91.7% y en el grupo de derivación fue de 87.4%. El valor predictivo positivo en el grupo de validación fue de 81.2 versus 80.5 en el grupo de derivación. Valor predictivo negativo 92 contra 95. En cuanto al área bajo la curva, que es esta área que se desarrolla en las curvas ROC, desde el punto de vista estadístico, vean ustedes que fue muy buena área bajo la curva en el grupo de validación con 0.93 y el grupo de derivación 0.96. Los dos están excelentemente bien y por lo tanto se expresa que el STARS tiene una alta sensibilidad y especificidad determinada por curva ROC en área bajo la curva. En cuanto a la estratificación y la variación de los modelos de acuerdo al punto de corte, vean ustedes que aquellos que tuvieron un score mayor de 35.1 pues eran pacientes con 8.8% menor de 28 semanas de gestación
versus 2.5 con una P significativa de 0.001. ¿Qué otro encontramos? El sitio, momento de la derivación fue de nacimiento, fue de 48.6% en aquellos que tuvieron score mayor de 30.5 en el grupo de validación versus el grupo con score menor de 30.5 de acuerdo al grupo de validación. En cuanto a la falla renal aguda dentro de los primeros 7 días con el punto de corte mayor de 30.5 se diagnosticó el 81.2% versus 7.8 con el score menor de 31.5 con una P significativa de 0.01. La duración de estancia hospitalaria fue de 10 días con un rango de 6 a 21 en el grupo con un corte mayor de 35 puntos de score versus 6 días con el score menor de 35.5 y la mortalidad fue del 11.6% aquellos que tenían el score por arriba de 31.5 versus 0% en aquellos que tenían el corte por abajo de ese nivel con 0%. Obviamente con una P significativa. Eso es en cuanto al corte de validación. En cuanto al corte de derivación, variaron estas en cuanto a la edad gestacional, pero prácticamente las demás se comportaron muy parecidas, excepto los días de estancia hospitalaria, donde no fue significativa, pero sí lo fue en cuanto al desarrollo de AKI. Los primeros 7 días con un score mayor, con el corte mayor a 31.5 versus 31.5 menor, en el cual sí hubo una diferencia significativa. La mortalidad prácticamente se mantuvo parecida, con 20.3% en aquellos pacientes que tuvieron mayor a 31.5 en el grupo de derivación versus 6% de los que tuvieron el corte menor a este punto, con una P significativa de 0.0. Y bueno, aquí podemos ver claramente la cuestión de cómo se lo encontrarían ustedes dentro del sitio web o la aplicación. Ustedes van colocando cada uno de los valores que está teniendo su paciente y les va a ir calculando el riesgo y el riesgo de probabilidad de desarrollar falla renal aguda y determinar si es alto, leve o moderado. Por tanto, por lo que podemos concluir en este artículo es lo siguiente, que el score de valoración STARS para recién nacidos dentro de los primeros 7 días de nacimiento es altamente sensible, altamente específico, tiene un valor predictivo positivo muy bueno y un valor predictivo negativo también excelente. Por lo tanto en el grupo de validación que fue para reproducir el grupo de derivación, se puede concluir que este score puede ser aplicado en múltiples centros a nivel mundial para determinar el riesgo de AKI dentro de los primeros 7 días del nacimiento. Por lo tanto, les recomiendo leer este artículo, que está excelente, está muy bueno y nos dan los valores claros, una población bastante buena en cuanto a la N y además de que fue multicéntrico. Muy bien, espero que les haya agradado este artículo, está excelente, de verdad, está muy bueno y estamos al contacto con nuestros desarrollo de temas y revisión de artículos, principalmente en el área de nefrología pediátrica, así como de trasplante de riñón. Buen día a todos, que tengan excelente inicio de semana.